El antiguo reino de Valencia, de la división de Floridablanca, no coincidía exactamente con las tres provincias surgidas en la división provincial de 1833, ya que éstas se incrementan con una parte de las provincias de Cuenca, Utiel, Requena, Venta del Moro, Camporrobles, Villasgordo del Cabriel, etc., y de Murcia, Villena y Sax. Los partidos. La nueva provincia de Castellón se forma con las gobernaciones o partidos de Morella, Peñíscola, Castellón y la parte septentrional del partido de Valencia. La provincia de Valencia se forma con los partidos de Alcira, San Felipe o Játiva, Cofrentes, Montesa, la mayor parte del partido de Valencia, la parte norte del partido de Denia y parte de los partidos de San Clemente y Cuenca, de los que incorpora las poblaciones de Utiel y Requena, entre otras. La provincia de Alicante se forma con los partidos de Alcoy, Alicante, Orihuela, Gijona, con las villas eximidas o fundaciones pías del cardenal Belluga de San Felipe Neri, Dolores y San Fulgencio. La mayor parte del partido de Denia e incorpora una parte del partido de Villena de la antigua provincia de Murcia. Las jurisdicciones señoriales, las gobernaciones o partidos del Reino de Valencia, siguiendo una información contenida en el Censo de Floridablanca, vamos a repasar cómo estaban configuradas las jurisdicciones señoriales en el antiguo régimen de cada uno de los partidos o gobernaciones valencianas. El partido o gobernación de Morella ocupaba una superficie de 3.414 km², lo que equivalía a un 16% del total del Reino de Valencia. Alrededor del 33% de su superficie era de señoríos nobiliarios, mientras que el 29% era de realengo y el 27% de órdenes militares, Montesa. Las poblaciones de Morella, Villafranca del Cid, Cintorres y Forcal eran de realengo. Cuevas de Vinromá, Alceneta, Benasal y Albocácer de la Orden Militar de Montesa.
Almudena del Cid, Cortes del Arenoso, Figueroles, del conde de Aranda, Sierra de Engarcerán, de don Juan Baller, Villahermosa del Río, duque de Villahermosa, y Montanejos, conde de Villanueva, eran de señorío nobiliario. Finalmente, Caudiel y Viver eran de Abadengo, del monasterio de San Miguel de los Reyes. El partido o gobernación de Peñíscola ocupaba una superficie de 1984 kilómetros cuadrados, es decir, un 9% del Reino de Valencia. Alrededor del 53% de su superficie pertenecía a las órdenes militares, la de Montesa. Y un 33% de señoríos nobiliarios. Las tierras de realengo suponían únicamente un 14% del total del partido. Las poblaciones de Onda, Peñíscola y Villafamés eran de realengo. Benicàssim, de los Casalduc, y Alcora, del conde de Aranda, Oropesa, del conde de Cervellón, y Borriol, del marqués de Boil de Arenós, eran de señorío secular. Mientras que Cabanes, Torreblanca, eran del dominio del clero secular. Torreblanca era de la Mitra de Tortosa. Y Vinaròs, Benicarló, alcalde de Xiver y San Mateo, entre otras, pertenecían a la orden militar de Montesa. El partido o gobernación de Castellón contaba con una superficie de 705 kilómetros cuadrados, un 3,3% del territorio total del Reino de Valencia. Un 63% de la superficie del partido era de jurisdicción nobiliaria, mientras que el 32% eran tierras de realengo. El resto de la superficie, un 5%, era de dominio eclesiástico. Las poblaciones de Val-d'Usó, del duque de Medinaceli, Nules y Moncófar, del conde de Cervelló, Petsi, del marqués de Ariza, o Almenara, del conde de Almenara, eran de titularidad nobiliaria, mientras que Castellón, Villarreal, Burriana y Alquerías eran de realengo. Solo Almazora, de la Mitra de Tortosa, pertenecía al dominio de la Iglesia secular. El partido de Valencia contaba con una superficie de 4.678 kilómetros cuadrados, un 22% del territorio total del Reino de Valencia, que lo situaba en primer lugar en extensión. Un 73% de su superficie era de jurisdicción nobiliaria, seguido del realengo con un 12%,
y de las órdenes militares con un 6%, mientras que solo un 5% eran de abadengo y un 3% de señorío eclesiástico. Las poblaciones de Sagunto, Paterna, del conde de Villapaterna, Mislata del barón de Mislata, Chiribella del marqués de Dos Aguas o Manises del conde de Villagonzalo eran poblaciones de señorío. Torrente, Moncada, Picañá y Museros pertenecían a las órdenes militares. Valencia, Alboraya, Meliana y el pueblo de Farnals eran de realengo. Burjasot, del colegio del Patriarca, Pusol, Chulilla y Viera el arzobispo de la Mitra de Valencia, y Alfará del Patriarca de dominio eclesiástico, mientras que Cuarta y Aldaya eran del monasterio de Poblet. Tabernes Blanques del monasterio de San Miguel de los Reyes y Altura del monasterio de Val de Cristi eran de abadengo. El partido o gobernación de Alcira ocupaba una superficie de 1.315 km², algo más del 6% del total de la superficie del Reino de Valencia. Algo más del 68% de su superficie pertenecía a señoríos nobiliarios, seguida de las tierras de realengo y de las órdenes militares, 9%. Comprendía las poblaciones de señorío nobiliario de Picassent, marqués de Dos Aguas, Alginet, que era del conde de Casal, Carlet, del conde de Carlet, Benifayó, de don Pascual Falcons, y Alberique, del duque del Infantado. Cullera, Alcira, Algemesí, Carqueixent y Almusafe de realengo, y Silla y Sueca de la orden militar de Montesa. El partido de Denia, el partido o gobernación de Denia, ocupaba una superficie de 1.372 km², lo que equivalía a poco más del 6% de la superficie total del Reino de Valencia. La casi totalidad de la superficie de su territorio eran de señoríos nobiliarios, y solo un 5% correspondía a tierras de realengo y de órdenes militares. Las poblaciones principales eran del dominio del señorío secular: Gandía, Oliva, del duque de Gandía, Denia y Javea, del duque de Medinaceli, Benissa, Calpe y Altea del marqués de Ariza. Y solo Callosa de Ensarriá y Tárvena eran de realengo. Sagra, la orden de Santiago o Llerena, y Castel de Castells de Calatrava eran dependientes de órdenes militares, del orden de Calatrava, Castel de Castells.
El partido de Cofrentes ocupaba una superficie de 1.650 km², cerca del 8% del total de la superficie del antiguo Reino de Valencia. La totalidad de su superficie pertenecía a señoríos nobiliarios, siendo sus poblaciones importantes Allo, del duque del Infantado, Navarrés, del marqués de Lazán, Tous, del marqués de Almodóvar, Tous, Jalance y Cofrentes, del duque de Gandía. El partido o gobernación de Montesa tenía una superficie de 788 km², equivalente a cerca del 4% del territorio total del antiguo Reino de Valencia. Un 82% de la superficie del partido era de jurisdicción nobiliaria, seguido de las órdenes militares con un 14% y realengo un 4%. Órdenes militares. Las mayores poblaciones del partido pertenecían a la nobleza: Enguera, del conde de Cervellón, Mogente, del marqués de la Romana, Alcudia de Crespins, del conde de Orgaz, Chella, del marqués de Bélgida, Fuente la Higuera, del marqués de Dos Aguas. De realengo eran Alfará de Algimia y Agullent, y Montesa y Vallada pertenecían a la orden militar de Montesa. El partido o gobernación de San Felipe o de Játiva, el nombre que fue impuesto por Macanaz en sustitución del de Játiva, ocupaba una superficie de 1.163 km², algo más del 5% del total. Alrededor del 57% de su superficie era de jurisdicción nobiliaria. Seguida del 36% de realengo y algo más del 9% de abadengo. Las principales poblaciones de realengo eran Játiva, Onteniente, Ollería y Villanueva de Castellón. Las principales de jurisdicción nobiliaria eran Canals, Ciudad de San Felipe, Albaida, del marqués de Albaida, Seraco, del duque de Gandía, La Paula Llarga, don Antonio Palavecino, y Ayelo de Malferit, del marqués de Malferit. Y de abadengo eran Simat, Benifayó y Rugat, del monasterio de Valdigna. El partido o gobernación de Alcoy tenía una superficie de 791 km², lo que equivalía al 4% del territorio del antiguo Reino de Valencia. Un 53% de su superficie era de jurisdicción nobiliaria, seguido de las tierras de realengo y de las órdenes militares con un 10%. La
La mayor concentración de los dominios de realengo se producía en la capital, Villajoyosa y Bañeres. La población de jurisdicción nobiliaria se concentraba en Cocentaina y Muro, del duque de San Esteban, Benidorm, del conde de Montalegre, Benilloba, del conde de Revillagigedo, Planes, del marqués de Cruïllas, y Relleu, del conde de Cervellón. Relleu, del conde de Cervellón. Y de las órdenes militares, de la de Montesa precisamente, eran Lorcha, Orcheta y Beniarrés. El partido de gobernación de Gijona ocupaba una superficie de 1.121 km², lo que equivalía a algo más del 5% del territorio del Reino de Valencia. Alrededor del 65% de su superficie pertenecía a los señoríos nobiliarios y un 35% eran tierras de realengo. Las poblaciones de jurisdicción nobiliaria eran Elche, y Santa Pola. Elche y Santa Pola, del duque de Arcos, Castalla y Onil, del marqués de Dos Aguas. Y las tierras de realengo eran Gijona, Ibi, Biar y Benejama. El partido de gobernación de Alicante contaba solo con una superficie de 559 km², lo que equivalía al 2,62% del territorio. Alrededor del 79% de su superficie era de realengo. Y el 21% pertenecía a los señoríos nobiliarios. La capital y las poblaciones de San Vicente, El Campello, San Juan, Muchamiel y Monforte eran de realengo, mientras que Agost, Montbusot y Aguas de Busot de jurisdicción nobiliaria. El partido o gobernación de Orihuela tenía una superficie de 1.779 km², equivalente al 8,34% del territorio total del antiguo Reino de Valencia. Un 69% de la superficie del partido de Orihuela era de jurisdicción nobiliaria, al que seguían los territorios de realengo, un 28%, y las villas eximidas, un 3%. La capital del partido, Callosa de Segura, Almoradí, Guardamar, Rojales, Torrevieja y Catral, eran de realengo. Elda, Petrel,
del conde de Cervellón, Crevillente y Aspe, del duque de Arcos, Novelda, del marqués de la Romana, Monóvar y Pinoso, del duque de Híjar, Pilar de la Horadada o Albatera, del marqués de Dos Aguas, eran de jurisdicción nobiliaria. San Felipe Neri, Dolores y San Fulgencio eran villas eximidas o fundaciones pías creadas por el cardenal Belluga.